Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the clefts of the rock, The shadows of dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. El coro, gracias. Si quieren oír más el himno desde esta noche, si vienen a la campaña de Incheon, podrán oírlo. Jinyoung Par, Hemi Choi, cuando ellas cantan, cuando vemos de cerca, en medio del canto ellas lloran y no se imaginan, ay, realmente yo me pongo nervioso porque cuando uno llora cambia la voz, pero increíble, aunque caen las lágrimas, la voz se mantiene y es maravilloso. A menudo lloran y sea el presidente o los ministros juntamente con el coro gracias. Ahora hay gente cuando ellas cantan que lloran. Estamos agradecidos por este himno bello, ¿verdad? Vamos a aplaudirle una vez más. En nuestra iglesia, continuamente parece que el coro de nuestra iglesia como se cohíbe. No, no es así. Lo hace muy bien, pero no como el coro gracias, pero lo hace muy bien. Hoy el coro Chindale, delante del Señor, cantará. Vamos a recibirle con un gran aplauso. 그는
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Vamos a leer Josué 2 desde el versículo 1. Si han encontrado, vamos a leer desde el versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Este momento de poder compartir abriendo la Biblia nos hace tan felices. Yo, cuando me encuentro con las personas, hay tanta gente, hay tantas ocasiones que me peleo, discuto con la Biblia, comparto abriendo la Biblia, pero es increíble. La Biblia siempre está de mi parte, por eso estoy muy contento. No solamente aquello, sino que es más interesante el hecho que yo me ponga ahora de parte de la Biblia. Al comienzo, cuando miraba la Biblia, mi corazón no estaba tan cercano a la de Dios. Pero cuanto más yo trataba la Biblia, pensaba la Biblia, yo a menudo era así. Yo leo la Biblia y esa historia yo lo voy recordando, y cuando estoy en silencio, yo voy meditando, pensando en esa historia. Josué, a los 2 espías, ¿a dónde envía? Lo envía a Jericó, a la ciudad donde van a atacar. Es una ciudad enemiga. A ver, ve a espiar. Ve, mira. No le dice para que haga algo, sino que vaya a ver la tierra. Y eso simplemente cuando leemos la Biblia es así. Pero cuando yo me pongo a pensar, cuando Josué me diga, ve a Jericó a mirar la tierra. ¿Qué pasa si me atrapan? Sería pecado, crimen de espía. Y yo me pongo a pensar en eso. Pero es increíble una cosa. Los pasos de las personas que siguen la palabra de Dios es totalmente distinto a la persona común. Ellos justamente entraron, pero entraron en la casa de la ramera Rahab.
Al momento ellos, cuando había venido una nueva persona, ahora esto fue contado al rey de Jericó y el rey de Jericó envió a personas en la casa de Rahab. Pero de antemano en el corazón de Rahab, Dios le había dado el corazón de ayudar a los israelitas. Y estos dos espías estaban escondidos bajo el lino. Y la gente cuando ahora se pone a pensar, manojos de lino. ¿Qué es este lino? Nosotros hemos visto antes cuando éramos pequeños ropa de lino y con el lino uno va hirviendo aquello, va hirviendo aquello. Toda esa hoja uno lo saca y hay una cáscara y esa cáscara es bien fina y ahora se hacen manojos de lino con ello. También ahora uno se pone cuando alguien muere o cuando lo hace suave, es bien hacer ropa. ¿Qué habrán hecho? Hoy en día dicen que ya que eso es como la marihuana y muchos dicen que ya que ella era ramera, en el terrado tenía manojos de lino. Iban atacando por primera vez. Los israelitas después de 40 años en el desierto entraban, no tenían ni armas, pero las personas de Jericó tenían un gran muro. Era imposible. Pero al comienzo, cuando van para espiar y en la segunda ocasión, cuando van atacando, cuando los espías van y ¿qué es lo que ellos han hecho? Las personas de aquella ciudad dice que han desmayado oyendo acerca de nosotros. Nosotros como hemos salido de Egipto, cómo se había dividido el Mar Rojo, cómo fuimos cuidados ahora hasta llegar a Maná con la columna de fuego y con la nube y cómo fuimos alimentados por el maná. Todos desmayaron. El pueblo de Israel, cuando quería atacar a Jericó, tenían demasiado miedo. Cuando los dos espías se fueron, ellos tenían un testimonio tan bueno. Park Jin-young, Choi Hee-mi, Julio, los tres cantaban. Era muy bueno de oír. Yo me pongo a pensar, digamos que tres están puestos y así van predicando. Qué interesante sería, ¿verdad? Yo ahora predico un poquito y aquí al lado me continúa. Ahora en adelante será muy bueno que hagamos eso. Sea quien fuera el pastor en este planeta, nadie tendría aquella idea tan brillante. Imagínense con el mismo caso, la vista de un pastor A y un pastor B, digamos, todos tendrían una vista distinta, ¿verdad? Y todos cantan muy bien, pero la voz de Jin-young, de Hee-mi es distinto, la voz de Julio es distinto, pero cuando se une sale otra tonada. Por lo cual yo también, en realidad, soy una persona que predica, pero yo también, si me oigo, realmente ahora, cuando yo oigo, hallo tanto la gracia y este sermón de Dios lo predico escuchando. Dios está conmigo, me ayuda y lo siento, aunque no sea visible. Pero entre los tres nunca hemos visto que prediquen. Puede que haya alguna ocasión, pero lo que uno ve, realmente, aunque ve lo mismo, es distinto lo que siente y lo que ve. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole a andar a reconocer la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Esto es simplemente una historia, es muy simple. Pero Josué, hijo de Nun, yo al comienzo cuando leía la Biblia no sabía si era Nun, Anon,
Nun. Este nun quiere decir en coreano nieve, pero ¿es nieve o es? Pero había sido el padre de Josué, se llama Nun. Josué envió desde Sitín 2 espías. Yo me pongo a pensar, digamos que yo soy espía y yo voy entre los enemigos. Sentiría un gran peso, ¿sí o no? Sí, sentiría gran peso. Los seminaristas, a menudo, no es a menudo, 1 o 2 veces al año van al viaje evangelístico sin ningún dinero. Hay veces que yo también me quiero ir, planifico, pero no tengo tiempo. Yo solo, pasando hambre, caminando en el campo, yendo a las iglesias. Pastor, yo soy una persona que evangeliza. Yo no podría dormir y comer aquí en el salón de culto. Y si me dice que no, yo salgo. Y si me dice para que duerma, le agradezco y duermo. Pastor, ¿cómo está? Le saludo, sentado. Yo voy a descansar un poquito y luego voy a retirarme. Vamos a hablar de la Biblia. Yo entendí esto. Creo que será muy divertido. En mi corazón, varias veces ya me he ido al viaje evangelístico sin dinero. Pero realmente, le soy sincero, la carne no le gusta. Todos, ¿verdad? Piensan lo mismo. Pero cuando planificamos y es difícil de ir en un día. Mínimo debe ir uno una semana, puede orar, entonces va a pasar hambre y tiene que tener dificultad para orar ante el Señor. En realidad nosotros, viviendo la vida en Seúl, yo desde antes, yo tenía la costumbre de vivir en medio de la dificultad. La vida de mi esposa, yo tengo mucha diferencia con ella. De ese cuerpo tan precioso. Ella si es posible, ella quiere realmente cuidar su cuerpo. Yo le digo, sería bueno que practiques deporte, le digo a ella. Pero los miembros de la iglesia, aunque no quieran oír, siguen porque es la palabra del pastor, pero creo que será muy difícil. Una esposa que tenga realmente esposa del pastor, tiene tantos pretextos. Sería muy difícil para que ella lleve la vida de creencia. Anteriormente, bajo el apartamento teníamos máquina para caminar y yo le digo para que haga. Entonces ella me dice que tiene mareo y luego su pierna se iba ahora afinando. Y se hacía, no importa que todos otros envejezcan, pero cuando veo que mi esposa envejece, yo siento pena porque anteriormente ella sufrió mucho. Pero no se imagina. Yo pierdo ante mi esposa. Yo, cuando voy leyendo esta Biblia, si yo voy a la ciudad de Jericó, creo que tendría mucho peso. ¿Y dónde es su casa? Si me pregunta la gente de Gaza. Vamos a ver su cédula de identidad. ¿Quién es su padre? ¿Cómo le voy a hablar? Ahora sentía mucha carga, sentía carga de que le iban a atrapar. Pero habían ido y cuando regresaron, vemos cómo le habla a los israelitas. Sí, todo el peso. Dios le había ayudado, le había guardado y le había guiado. Y fuertemente podía sentir eso. Y hermanos, dentro mío, Dios estando junto conmigo, la vida que yo vivo, Él me ayuda. Y no solamente el que me guarde cuando voy predicando a otros, para que Él pueda entender, el Espíritu Santo me ayuda y entendiendo la palabra, recibe la salvación, cambia. Y yo soy tan feliz. En nuestra misión había un pastor llamado Pyeon Tae-sik. Estaba largo tiempo en China y luego vino. Y yo cuando le vi, a primera vista no me gustaba porque era muy humano esta persona. Y chocamos, yo le exhorté.
Ah, y él como que me contestaba. Y nosotros chocamos. Y un día se escapó él. Cuando se escapó, me dolía mucho el corazón cuando de repente escapó. Después de 8 meses, volvió. Y él testificaba y había dicho algo que nunca como ser humano él podía decir. Un pastor, cuando quiere vivir la vida, debe ahora aceptar la voluntad de Dios en el corazón. Pero la voluntad de Dios debe aceptarla en el corazón. ¿Cuál es el problema? La voluntad de Dios y nuestro pensamiento es siempre contrario. Por lo cual, el pensamiento humano debemos vaciarlo. Hacia únicamente la voluntad de Dios debemos aceptarlo. Todo, cuando nos equivocamos y cometemos errores, somos sucios, cometemos pecado nada más. Y cuando uno descubre eso, es muy fácil de vaciar su ser. Pero el hombre no siempre es así. Tiene equivocaciones, tiene errores. Pero aquellas personas también a la vez tienen cosas que hacen bien. Entonces, tiene el corazón de enaltecer su ser. Cuando vemos la Biblia, lo primero aparece la ley y nos va convirtiendo en pecadores. ¿Por qué nos convierte en pecadores? Porque doblegando nuestro corazón y podamos seguir a Dios y cuán vil y que no podemos lograrlo con nuestro pensamiento, eso nos hace entender. Por lo cual somos viles, inútiles, malos. Y cuando uno llega a entender eso, uno niega su ser. Y aunque mucho de su pensamiento se levante en él, las personas que llevan la vida de creencia no siempre piensan en la primera etapa, la primera vez nada más, sino que debe pensar la primera, la segunda, tercera vez. Un rey una vez hacía banquete y se había apagado las velas y el general había besado a la esposa del rey y comenzó a gritar ella: yo le he roto, estirado el cordón de su sombrero, por favor prendan las luces y mátenlo. El rey se enojó: ¿cómo que en mi presencia va a besar a la reina? Ahora mismo vas a prender y de tal manera quería él decapitar a tal persona. Pero de repente el rey cambió de parecer. Yo, este banquete lo he hecho para consolar a los siervos. Y si un siervo muere, ¿cómo sería el ambiente de otros? ¿Qué sería de este ambiente? Yo también soy rey. A veces cuando estoy ebrio me equivoco. Estando ebrio puede uno equivocarse. La reina es muy bella y puede que ocurra aquello. No tendría ahora otro deseo malo, sino que sin darse cuenta habrá hecho eso. Y el rey había pensado por primera vez, luego por segunda vez, cambió de parecer en ese mismo lugar. No prendan las luces. ¿Entienden? Sí, sí, rey. Todos alzando las manos, van a romper el cordón de su sombrero y van a tirar para adelante. ¿Qué están haciendo ahora mismo? Si se prende la luz y alguien tiene puesto el cordón, nadie será perdonado. Todos rompieron su cordón y lo habían desechado y lo habían tirado. Todos han roto. Sí, prendan las luces, vamos a tomar. En el corazón del rey, ese hombre maldito que había besado a la esposa quería decapitar a él, pero pensó por segunda vez. Él había pensado, pero tan maravilloso era su pensamiento cuando había dificultad. Ahora se dice que ese general era el que había salvado el reino. Dentro de nosotros tenemos muchos pensamientos y van peleando con nuestro corazón. Entre ellos, cuando queremos comer, tomar, queremos tener calidez, cuando tenemos sueños, tenemos tal deseo. Tenemos el placer también hacia el mundo. Contrariamente, el espíritu maligno nos va arrastrando y nos lleva hacia la tentación. Hay mucho de eso también en medio de nosotros. Pero, hermanos, nuestro corazón fundamentalmente
ya que es malo, oscuro, más que la palabra de Dios, el deseo, la carne, la tentación. Nuestro corazón fácilmente cae en eso. Por lo cual, el que uno sea inteligente, sobresaliente, brillante, por más que realice el ministerio, lo más difícil es derrumbar su ser. Esto es lo más difícil. Si su ser no se derrumba, la vida de creencia es simplemente teoría. Por lo cual Dios, mediante esto y aquello, para que cuanto más sucios seamos nosotros, es bueno denegar a nuestro ser. Es fácil dejar nuestro pensamiento, y si dejamos nuestro pensamiento y aceptamos la palabra de Dios, desde aquel momento Dios empieza a trabajar. Por lo cual, aunque ustedes escuchan mucha palabra, no por teoría, cuán sucios son, cuán malos son, cuán pecadores viles son conociendo aquello, y cuán malditos y cuánto se merecen la destrucción. Si ustedes se ponen a pensar aquello, el ser llamado el yo es un don nadie, por lo cual la palabra de Dios, cuando uno lo acepta, teniendo la fe, desde aquel momento Dios estando vivo en nuestra vida, va trabajando. En Josué 2, lo que nos dice a nosotros que viene a ser. Cuando oímos la palabra de Dios, sentimos peso, es difícil, por lo cual queremos como que esquivarnos, y sin eso no podemos llevar la vida de cristiana. Sin eso, tener culto, pagar el diezmo y cantar el himno, no cometer pecado, no podemos llevar así la vida de creencia. Ya Satanás así nos va arrastrando nuestro corazón. Pero realmente, si ustedes se ponen a pensar para llevar la vida de creencia, fundamentalmente el pensamiento de ustedes y el pensamiento de Dios es muy distinto, por lo cual, enalteciendo su pensamiento cuando son inteligentes, brillantes, y cuanto más se convierten así, el destruir, derrumbar, matar su ser y el soltar su ser viene a ser mucho más difícil. Así son los evangelistas. Dios, ¿cómo trabajó en ese hermano? Su madre se volvió a casar y su madre ahora era millonaria y su padrastro tenía una fábrica y él había ido a la fábrica y después de mucho tiempo se vio con su madre, aprende esto, entonces te encargaré esta fábrica, y tenía esa intención, era muy bueno y todo iba de maravillas. Pero ¿qué ocurrió? Se peleó con la madre, pero grande. Yo veo que la gente, cuando doblega el corazón, es muy bueno, porque es fácil de unirse al corazón de otros. Cuando uno no se doblega, no es fácil de unirse a los otros. Sea formal o no, las señoritas, cuando reciben la salvación, las mujeres que una vez han doblegado su corazón, la vida de matrimonio con el marido es mucho más cómodo. Sea lavar ropa, por más que tengan todos los electrodomésticos, sería difícil si no doblega el corazón. Por más que se vaya a lavar la ropa en el arroyo o vaya a hacer en el fuego, en la leña, la cocina, la comida. Si uno doblega el corazón es mucho mejor eso. ¿Cuál es el problema? El problema surge cuando tenemos un corazón distinto. La opinión del marido y de la esposa casi no tiene diferencia. Realmente no tiene diferencia. Para nada, no tiene casi diferencia. Pero la esposa cuando ve, el marido parece muy necio. Cuando el marido mira, parece que la esposa es muy cambiante. Parece como que ella dice esto y aquello. Así es la mayoría. Pero cuando una vez una persona tiene la experiencia de haberse doblegado, yo, ante mi marido, debo unirme. Pero no va a ocurrir un escándalo. Pero uno que no doblegó, que no se doblegó, se pelea y le contesta. Y
En inglés se dice upside down, es volcarse, inside out, upside out. Y se vuelca la mesa, vuela los platos y ahora los platos como que parece que fueron al dentista, está como que roto. 자, 이제 우리가 여리고를 가라 하고 Ir a Jericó. Josué le habla. 이 정탐들은 Estos espías debían de ir a Jericó, 마음은 너무 부담스러워. pero en su corazón tiene mucho peso. Esto no es simplemente Josué 2, sino que toda la Biblia está escrito de esta manera. Dios para darnos la bendición. Allá fluye leche y miel, hay casa y todo será nuestro. Solamente tienen que ir, entonces les dará. Tenemos que entrar nada más. Qué bueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí, qué bueno? Pero sentimos mucho peso. 하나님은 가라. 내가 Dios nos dice para ir, que todo está preparado, que ya está de hecho que ganemos, pero nosotros lo que Dios ha preparado para nada logramos ver. ¿Logran entender? Para nada logramos ver. ¿Qué es lo que vemos? Vemos, son grandes, personas gigantes y tenemos mucho miedo. 그래서 이제 신앙이 어떻게 했냐면 ¿Y cómo es la vida de creencia? Dentro de nosotros sentimos peso y Dios nos dice para marchar, pero en medio de ello, 무엇이 신앙 ¿qué es lo que determina la vida de creencia? Cuando uno se dirige, cómo Dios trabajará y cuando uno ve aquello, uno puede marchar, pero sin ver aquello con la manera del mundo, cuando uno quiere dirigirse siente mucho peso. Estos dos espías, ¿hacia dónde se han dirigido? Se han ido a Jericó, ¿verdad? Pero 와서 있을 만한 기생집에 가서 잔 거예요. había ido a la casa de la ramera a dormir, ¿verdad? Pero ¿qué envió? Rápidamente alguien se dio cuenta y lo denunció. Y el rey de Jericó, sáquenlo ahora mismo. 그 사이에 여러분 Y en medio de ello, la ramera, yo voy a recibir el premio. Se escondieron allá. Y si ellos son atrapados al momento, mueren. Pero Dios aquello exactamente lo había preparado. 제가 삶을 살면서 Yo viviendo la vida, 우리가 상상할 수 없는 일들. cosa que no podemos ni imaginarnos, vamos a realizar. 합창단을 만들었어요. Realizamos cosas que ni imaginamos. Hemos hecho el coro Gracias y hemos realizado la cantata navideña. Comúnmente se llena todo los auditorios y cuando damos el mensaje, los estadounidenses, cuando ahora en Corea predicamos, se levantan y se van. No todos, pero muchos se levantan y se van. Pero los estadounidenses hasta el final escuchan. El himno era muy bueno, pero hay muchos que dicen el mensaje mejor. La gente que oye por primera vez este evangelio, esto es la diferencia con los estadounidenses. Y gustan el oír el evangelio más y más personas. Y los hermanos que realizan la cantata van en busca de las iglesias de esa ciudad, le buscan al pastor. Pastor, ¿usted vio nuestra cantata el año pasado? Sí, era muy bonito. No he visto. Este año también vamos a realizar la cantata, vengan. Y especialmente a las 7 empezamos la cantata, pero usted si viene a las 5, nosotros preparamos una cena, como una hamburguesa pequeña. Y durante aquellas 2 horas, el pastor Oxupar predicará, usted podrá oír el mensaje. Vienen 50, vienen 80, con máximo vienen 150, 300, un mínimo vienen entre 30. Durante 2 horas predicamos el mensaje. Y ellos están muy, muy contentos. Y luego, en el año 2017, cuando entramos, en marzo, en Nueva York, 기독교 지도자 모임을 했어요. hemos realizado el Congreso de Líderes Religiosos, sea quien fuera, vengan. El coro Gracias, la IYF tendrá reunión con los pastores. 820 personas vinieron y entre ellos 100 eran de nuestra misión y el resto era de otras iglesias. Iglesia metodista, iglesia bautista. Ellos
esta palabra de perdón del pecado y la salvación lo oyen y están tan felices. Y luego realizamos la cantata, la resurrección. Pastor, venga a realizarlo en mi iglesia. Y una vez podría venir más. Y debemos de unir a más gente alrededor. Y volvimos a realizarlo. Y los pastores reúnen a los miembros. Y surgía gente que recibía la salvación. Dios, ¿por qué había permitido realizar el coro? Gracias. Y de tal manera Dios iba trabajando. El año pasado lo hicimos en México. Hay un auditorio el más grande del mundo. 99.999 personas pueden entrar. El pastor Shin Jae-un quería prestar ese lugar, no se lograba. Era tan caro y muy, 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 muy caro. Pero el pastor Shin Jae-un en el ayuntamiento dice que el ayuntamiento le dijo, tenemos 6 días al año para usar. Hemos usado ya 5 veces y queda un día. No sé si ese día encaja con ustedes, úsenlo, dijo. Y nos habían alquilado también a mitad de precio como el ayuntamiento suele prestar. Y cuando el pastor Shin Jae-un vio la fecha, era el día que terminaba el campamento mundial. Esto veía que el horario era planificado por Dios. Dios había planificado esto y se había hecho el contrato. Y luego el campamento mundial había empezado. Durante 4 días tenían que hacer la propaganda. Imagínense cómo hacer la propaganda en 4 días. No sabíamos cuánto vendrían. Ese día había llegado y yo a las 5 por ahí había ido y el coro iba practicando. El escenario era mucho más grande que otro escenario porque siempre lo hacemos en un rinconcito y conforme a ese escenario, ahora teníamos que hacerlo. Tenían que abrir a las 5:30, el evento era a las 7. ¿Por qué abren tan temprano? Y la organización, los organizadores dijeron que dice que es muy difícil llenar el lugar en 2 horas. Y cuando salimos después de discutir algo, era como 30 minutos antes de que sean las 7. Ya se llenó casi todo. Solamente el pico no se había llenado y el coro cantaba. Y en medio, en el segundo y tercer escenario, yo en el intermedio prediqué 30 minutos. Se conmovieron. Sí, dice que se ha hecho el contrato en este año también y era muy bueno. Por lo cual, cuando vemos cómo trabajamos, no es simplemente así el trabajo. Dios va preparando el camino para nosotros y en muchísimas ocasiones vemos aquello. Si no vemos cómo Dios nos ayuda y si uno piensa que está solo, tiene mucho miedo, pero Josué cuando envía a los 2 espías, imagínense cuánto peso habrán sentido. Pero ellos dijeron, Dios nos va a ayudar y así se dirigieron y fueron a la casa de la ramera Rahab. Iba tocando la puerta. Los soldados decían, abre la puerta. Y Rahab como que casi se desmaya y bajo el manojo de los linos, silencio, silencio, le esconde. Y como si fuera que así había ahora extendido el manojo lino, ella se acerca, hoy no vendemos, venga mañana. Y ella como que está mintiendo, pero bajo el manojo de lino, los espías que pensarán, aquella ramera, ella es nuestro enemigo, pero nos esconde a nosotros. Dios nos está ayudando. Esto es una gracia de Dios. Realmente su cuerpo era un cuerpo que estaba muerto. Luego, ¿qué ocurre? ¿No vino aquí alguien? Vinieron sí 2 hombres, pero ellos como que murmuraban. Y luego en el momento en el que se cerraba la puerta de la ciudad, ellos fueron rápido, vayan rápido a alcanzarles. Y los soldados rápidamente fueron y cuando salieron se cerró la puerta de la ciudad. Y los soldados ya no pueden acercarse hasta mañana porque siempre se levanta, porque a la noche se cierra y a la mañana se abre.
희생 라합이 La ramera Rahab dice, 내가 너를 살렸으니까 nosotros, bueno, yo le salvé, ahora sálvenos a mí, a mis padres, denos señal. El espía dice, nosotros vamos a bajar por este hilo de lino y esto es una señal. Si están en esta casa, vamos a salvarles. Yo siento agradecimiento. La casa de una ramera estaba en el pico del muro de la ciudad. ¿Cómo va a saltar de abajo arriba? Pero cuando bajan con la cuerda, Dios le ayuda en todo. 그러니까 이제 Por 여러분들이 lo cual ustedes, 믿음이 어려운 게 뭐냐면은 ¿cuál es la dificultad en la fe? Dios dentro de nosotros está trabajando, a pesar de que trabaja estando vivo. 못 봤단 말입니다. Todavía no hemos visto que estando vivo trabaja. Cuando oímos el testimonio de otros es maravilloso. Qué bueno, tiene fe, yo no tengo fe, conmigo no se puede. Y hay muchos que piensan de tal manera. 이스라엘 백성이 El pueblo de Israel, cuando va atacando a Jericó, en primer lugar, los dos espías, ellos oyeron el testimonio de los dos espías. Realmente, sí, Dios nos ayuda y ven cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero 강을 건너야 하잖아요. deben cruzar el río Jordán, porque está al otro lado del río Jordán. 몸에 거두는 Pero 시기는 강이 넘쳤어요. el río Jordán, en aquel entonces como que demasiado había, iba sobrepasando el límite. ¿Y cómo iban a cruzar ese río? Absurdo. 강을 건너 Cruzando el río, siente peso y cuando sobrepasa ese peso está un muro tan grande. ¿Cómo vamos a atacar esa ciudad, ese muro tan grande? Y 부끄러운 것이 tantos pesos. Ahora uno tiene al dirigirse a Jericó, pero obteniendo el perdón del pecado y en el nombre del Señor Jesucristo las veces que damos los pasos, 하나님은 항상 우리 Dios siempre está de nuestra parte, por lo cual 강물이 막 cuando el río Jericó sobrepasa el horizonte y uno pensó que ahora se iba a ahogar, pero cuando entra, para y se convierte en una tierra seca. Y ellos cuando gritan, se derrumba el muro de Jericó. Ese muro tan, pero enorme se derrumba. En nombre del Señor Jesucristo, cuando marchamos, siempre Dios, de tal manera en nosotros, estando vivo, trabaja. Trabaja. 그래서 여러분 Por lo cual, hermanos, las personas de Jericó, 나오는 것 보고 viendo ahora 다음에 그들이 좀 있어 요단 강 cómo habían venido los espías, obtienen la fuerza, luego ahora el río Jordán estaba impidiéndolo y cuando hay tierra seca, ven que Dios nos ayuda y cuando se derrumba el muro de Jericó, experimentan cómo Dios está con ellos. No lo hemos visto nosotros, pero leyendo el libro de Josué, es una promesa de que Dios obrará de la misma manera en nosotros. Amén. Ustedes, cuando caminan el camino de la fe, Dios dentro de ustedes con poder. De esta manera, este poder va a manifestar en ustedes y cuando caminan con fe, los que están caminando con fe, aunque parece oscuro el camino que se dirigen, siempre podemos ver cómo Dios nos ayuda. En una ocasión, fuimos a un viaje evangelístico. Fuimos al viaje evangelístico sin dinero. Nosotros vivíamos en Daegu en aquel entonces. Fuimos a Cheongdo, Miriam, y era el momento que regresábamos. Era cerca de Gyeongsan a Daegu. 캄한 밤인데 Era una noche, pero tan oscura y no teníamos dónde dormir. 집마다 전도하고 Y nosotros evangelizábamos casa por casa y tocábamos la puerta, pero ellos en el campo dormían a esa hora. Ya no podíamos seguir evangelizando. Era un camino de asfalto, era el camino del campo y toda carretera. En aquel entonces no había más carros en la carretera a esa hora. Fuimos y era una noche muy, muy oscura. Estaba allí acostado un anciano. Nos dimos cuenta que era una persona ebria. 아저씨 Señor, señor, ¿dónde es su casa? ¿Eh? 경산
Gyeongsan. Era Gyeongsan a donde nos dirigíamos. 그 어른을 놔두고 갈 수 Y no podíamos dejar a ese señor acostado. Y nosotros ahora le ayudamos. Habíamos pasado hambre todo el día, no teníamos fuerza. Era un fastidio llevar a una persona ebria. Mientras que nos dirigíamos, él de repente dijo, mi zapato. Se le salió el zapato del pie. Era una noche oscura y, buscamos su zapato y le pusimos, pero otra vez decía mi zapato y casi le queríamos pegar. Pero ¿cómo dejarla a este señor así? Si le dejamos allí, iba a morir porque pasaban los carros. Estábamos demasiado cansados y cuando estábamos cerca de Gyeongsan, ya estaba casi sobrio y él se puso de pie 그래 이제 동네 있거든. 동네 y en la esquina ahora de un barrio estaban los jóvenes reunidos y estaba el faro prendido, estaba la columna prendida. Le llevamos al anciano y un joven dijo, padre, ¿dónde estaba usted? Y había sido que el padre se fue al mercado y el hijo no podía ir en busca del padre, solamente esperaba en la esquina. Y le contamos lo que ocurrió. Muchas gracias, entre. Había pasado las 12 de la noche. Ese día nos habían cocinado. Es posible. Estábamos tan cansados, somos evangelistas y era más de las 12, le predicamos, yo predicaba, vamos, a turnarnos y él predicaba, yo así luego comimos y dormimos tan bien. Al día siguiente, ahora el hijo nos llevó a la estación de tren y él compró el pasaje y nos dio. Dios preparó el lugar para dormir, la comida y el pasaje para el tren. Realmente, ¿qué vimos? Cuando vamos al viaje evangelístico y Dios nos ayuda en medio de nuestra vida, cuando lo vemos de manera remota es así, pero como cuando uno cruza el río Jordán, el agua del río sobrepasa el límite. ¿Cómo vamos a cruzar ese río? No se puede ni poner puente en aquel entonces. Además, no hay buen barco, la corriente es fuerte. Era oscuro, pero Dios, el sacerdote, cuando con el arca da el primer paso en el río comienza a soplar el viento y se amuralla y se convierte en tierra seca. La gente se va asombrando en gran manera. Pero a pesar de ello, eso no viene a ser el problema. Mientras que entran, ya que es una muralla de río, tienen miedo, mira si esto se desmorona. Y el sacerdote va cruzando allí. Dios está con nosotros. Si llevan la vida de creencia con el pecado, ni que hablar, pero recibiendo la salvación, son hijos de Dios y si de tal manera llevan la vida de creencia, las veces que quieren seguir la palabra de Dios tienen muro, tienen río, parece cosas imposibles y aquello surge en ustedes. En ese momento, si siguen su pensamiento, con esto ya no se puede, esto ya no se puede, esto es imposible, ¿cómo puede ocurrir aquello? Ese corazón les surge a ustedes, pero no es así. Dios jamás, sin lugar a duda, nos ayuda y nos está guardando a nosotros. Vamos a pensar, las personas que no reciben la salvación viven comiendo muy bien, pero los hijos de Dios, Dios no va a poder alimentar a sus hijos. No, nos ayuda. Y cuando vemos la Biblia, Dios, el río Jordán se secó y se desmoronó el muro de Jericó y ellos lo atacaron, lo dominaron y se convirtió en nuestra ciudad. Dios, estando vivo, trabaja en nosotros. Ese Dios trabaja estando vivo en nosotros y cuando leen el libro, ustedes como que ese corazón
comienzan a percibir, ay, quieren chocar, ustedes también quieren levantarse. Y cuando leen la Biblia, ¿qué piensan? Sí, quieren hacer el coro gracias, quieren hacer la IYF, quieren hacer el Guñus Core, quieren hacer la charla de los valores, los voluntarios, y se levanta el deseo de querer realizar aquello. Se levanta, pero en el otro rincón dice, no, no, eso es peligroso, mira, si el río se comienza a desmoronar, no podemos ni salvarnos porque no hay ni bote salvavidas. Y si pensamos en tener miedo, en tantas cosas tendremos miedo, pero Dios no mata a su pueblo, lo guía, lo ayuda, y cuando confiamos en ese punto de manera maravillosa, Dios estando vivo trabaja en nosotros y podemos experimentar aquello. Cuando lo experimentamos una vez, queremos volver a hacerlo y otra vez y otra vez y otra vez, y nos erige y comenzamos a realizar la obra en el que todo va cumpliéndose. Yo no había recibido la salvación nadie, pero luego una persona recibió la salvación, continuamente recibían la salvación. En aquel momento, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los 5 libros de Moisés, continuamente iba estudiando yo. Comencé a conocer el tabernáculo, también el sacrificio de expiación, el cordero, y todo se conectaba con la cuestión de la salvación. Y esto es maravilloso. Y como quería bailar, me conmovía en tantas ocasiones. Y con eso, cuando iba anunciando, la gente recibía la salvación. Después de recibir la salvación, la gente cambiaba. Cuando iba cambiando, Hay gente que otra vez cambiaba, iba tras la carne. Y hay gente que cae en prueba. Y de nuevo, espiritualmente. ¡Ay! Todo eso es tan maravilloso. El hermano se fue a la casa de su madre y trabajaba en la fábrica. Dios le iba ahora chocando y él no podía ir a la fábrica porque le dolía la pierna. Y ahora él dice que iba gateando a la fábrica. Se peleó con la madre y la madre le dijo que salga ahora mismo y salieron. Había conseguido un trabajo para comer, le dolía la pierna, dice que llorando él iba trabajando. Realmente, Dios nos da tanta dificultad. Algunas personas, cuando no tienen sabiduría, por más que Dios le da la dificultad, en medio de la dificultad, ellos continúan allí, pero el que sabe pensar, esto sin lugar a duda es obra de Dios, llorando él vino. Doblegó por entero su corazón. Pero el hermano estaba tan feliz, contento, agradecía. La hermana también, su esposa, es una hermana que tiene... ella, pero tan viva. Ella tiene licencia también entre los pastores, entre los que llevan la vida de creencia. Hay gente que no ha podido pasar esa raya, ese límite. Lo pasa otra vez, lo pasa. Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Tiene aquel corazón y comienza a dar el primer paso. Realizar el Guñus Core, realizar el servicio de médicos es difícil, imposible, y miles de estudiantes son enviados al exterior. Hay países que tienen diluvio también, hay países que persiguen al cristianismo, guerra civil, hay muchos problemas. Sin embargo, en cada momento, las manos preciosas del Señor exactamente nos van ayudando. Dios, de manera maravillosa, nosotros sentimos tanto agradecimiento. El Ministerio de la Juventud de Zambia. Hemos conseguido un gran terreno en Zambia y para construir el edificio nos había librado de impuesto el gobierno. Y es un momento muy importante, pero es algo tan necesario para nosotros. Teníamos que irnos a Zambia para encontrarnos con él. Estaba encargado del deporte, de la parte infantil, de la juventud. Él estaba encargado de ese ministerio. Zambia jugaba al fútbol en Corea y había venido el ministro por esa razón. Pero
no había nadie que haga de hinchada. Entonces yo ayer le llamé al hermano, al líder de los hermanos casados. Hermano, hoy realizamos el estudio bíblico, pero siempre lo han hecho con empeño. ¿No sería bueno que hoy descansemos participando también al fútbol? El líder de los hermanos casados, muy simpático. Increíble cómo habla de manera tan divertida. Ahora está en peligro mi lugar. Demasiado de maravillas lo hace él. Era una broma. Ayer, en el exterior, un empleado de la embajada, el ministro, entre 10 por ahí habían venido. Y nosotros creo que reunimos como 300, 400. Pa, 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 Zambia, Zambia. Pa, 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 pa. Nosotros aplaudíamos y el ministro estaba tan contento. Habían sacado foto ayer. Además, estaba sentado el señor Chabongun. Vamos a tomarnos fotos. Él era un futbolista muy famoso antes. Y se sacaron fotos y estaba muy contento. Y el señor Chabongun estaba tan contento también estando así. Es tan difícil de encontrarnos con él, aunque intentemos, pero él justamente vino y nos encontramos mañana. Yo dije que le iba a comprar el almuerzo, que venga a la iglesia de Incheon. Y yo le dije para que ponga una taza de arroz más, nada más. Y él vendrá, quisiera tener comunión, predicarle el evangelio. Dios va abriendo nuestro camino. Y si Él no abre los caminos, ¿con qué manera trabajaríamos? Terminaron las candidaturas presidenciales. Dice que ya no había gente que hacía propaganda en el canal. Nosotros hacíamos propaganda de la gran campaña en la televisión. Pagamos un poquito, pero así de cantidad nos dieron a nosotros. A nivel de la nación, hay tanta gente que mirando la propaganda viene a la campaña. Dios en ese punto también nos ayuda. Dios nos ayuda en esto también. Cuando vemos la campaña de Daegu, realmente esta campaña de primavera no hacía ni tanto calor, era espléndido el clima. Y también dicen que los ministros que el clima de Corea es muy bueno. Yo le digo, es porque no saben. La primavera es buenísima, pero en verano hace más calor que en África. En invierno hace más frío, pero frío como Rusia. A nivel del mundo entero. Realmente en Rusia hace frío en invierno, pero no hace calor en verano. Pero solamente Corea es un país que tiene frío en invierno, calor en verano. La flor es tan bella. Realmente la fruta de Corea es deliciosa. En otros países no son así. Las mujeres coreanas son bonitas. Eso solamente oigan las hermanas, no los hermanos. Es así, a simple vista. No hay un país como Corea. Y la gente se maravilla. Por eso son fuertes los coreanos. En verano hace calor, en invierno hace frío. Pero cuando vamos viviendo simplemente la vida, después de la guerra del 25 de junio, GDP viene a ser como, en aquel entonces era $65. Los africanos dicen, sí, Corea vivía peor que nosotros en aquel entonces. Sí, es así. La vida era así. Pero de repente Dios nos bendijo a Corea y la vida mejoraba, pero no solamente tenía puntos positivos. La gente se hacía negligente, tenía comodidad carnal, quiere disfrutar de la vida y de tal manera comenzó el corazón de la gente a enfermarse. Y Dios a los israelitas soplando podía echar a volar a todos los de Jericó. A ver, vete a la guerra. Tienes que experimentar la dificultad. Debes de cruzar el río Jordán. Debes ver cómo se desmorona la ciudad de Jericó. Verás cómo Dios te ayuda. Y de tal manera doblegamos, vencemos y así desea que sirvamos a Dios. Aquella persona cuando viene al salón de culto para tener culto en su corazón, en gran manera siente agradecimiento a un pecador como yo.
siendo perdonado este pecador, el que seamos justos delante de Dios. Anteriormente, la gente que sufría por el pecado, canciones como aquellas se conmueven en gran manera. Mi Señor, amándolo con sinceridad. Amándolo con sinceridad. Señor, yo lo amo a usted. ¿Por qué? Porque el Señor me ha amado a mí. Estando sobre el púlpito cuando voy anunciando la palabra, Dios dentro de mi vida, cómo va obrando. Aunque había muchos oponentes, me ha permitido vencer a los oponentes, me ha permitido la victoria. Dentro de nosotros ha alzado la salvación en lo alto y nos ha ayudado en todo a nosotros. Y el IYF es lo mejor a nivel mundial. Los voluntarios cuando son enviados son los mejores. La charla de los valores, el mejor del mundo. Coro gracias, el mejor del mundo. Por lo cual ustedes, si van aprendiendo esta fe, no solamente el coro gracias, no solamente la IYF, lo que ustedes hacen también será lo mejor. Hace unos años, en Songju, se había realizado el culto de inauguración y yo iba guiando y iba predicando. Un hermano me testifica: Pastor, yo he ofrendado $50 millones para la construcción del salón de culto, pero hoy pude pagar todo en esta ocasión, la deuda. Realmente no hay gente que gane 50 millones al mes. Pero el hermano me iba testificando. Dice que él vivía de manera muy negligente antes, que su padre obtuvo el perdón del pecado, que el padre parecía un poco raro. Y el padre tanto amaba al hijo y tanto había intentado que el hijo reciba la salvación. Y siempre él se desviaba a lo que el padre decía. El padre, después de que pasó mucho tiempo, el hermano recibe la salvación y tanto el padre se gozaba. Y luego, ahora, el padre falleció. Este hermano sentía agradecimiento por el Señor Jesucristo, pero mi padre tanto quería salvarme, pero ¿por qué me opuse? Y porque desobedecí la palabra de mi padre, pero siente tanto agradecimiento hasta ahora por ello. Y él cultivaba los melones y Dios le daba la sabiduría. En invierno, cuando hacía mucho frío y los melones, realmente en aquel periodo se congelaron por completo. Pero los melones del hermano estaban frescos, pero muy buenos. Y la gente le preguntaba, ¿cómo es que aquí los melones? Es que pensé que este invierno haría mucho frío y le puse un abono para superar el frío. Y la gente se asusta. ¿Hay un abono para superar el frío? Claro, la persona también. Alguien que vive en el calor come sandía, cosas frescas, y los rusos comen ahora cerdo y grasa para mantenerse. Y era correcto lo que él decía. Y la gente entonces venía para aprender la técnica de cultivo de melones. En Songju tienen la mejor fábrica de frutos de melones, pero lo que sale de aquí, tal como es, lo compran en el shopping y pagan $10 más que otros lugares para comprar el fruto de este hermano. Otros tienen pérdida y algunos apenas se mantienen, pero este hermano, siempre sus melones son dulces. Dios, cuando le da la sabiduría a él, todos tienen realmente una sabiduría que no pueden imaginarse. Esta sabiduría, el perdón del pecado, cuando uno lo recibe,
Ya que uno ha estado en el mejor nivel de la salvación, Dios le da la sabiduría a tal persona en su casa. Él había hecho una sala, una clase y allí habían puesto un mapa, un sistema, y la gente viene para aprender aquella técnica. Dice que él no le enseña a otros de ninguna manera aquello. Otras personas no enseñan, pero este hermano va enseñando detalladamente. Realmente tiene una raíz frágil y la familia de Zapallo realmente tiene una raíz fuerte, pero los melones tienen débil su raíz, por lo cual le debe dar nutrientes suficientemente, así únicamente puede sobrevivir. Entonces este hermano pone los melones junto con la familia de los zapallos, y cuando como que va creciendo una cierta etapa, lo va cortando la raíz y luego lo injerta. La raíz es familia zapallo, pero luego pone allí, injerta el melón y la raíz zapallo, pero luego se tiene fruto de melones. Hay fruto, pero el fruto es melón, pero por más que sople el viento no vuela porque la raíz es fuerte, todos les imitan y así les sale maravillas, pero hay cosas que no se ve. Él enseña todo a la gente. La gente viene para aprender el cultivo de los melones y acercándose, él va anunciando el evangelio, ellos lo oyen y ahora la mitad de las personas, los hermanos de Songju, dice que reciben la salvación viniendo a aprender la técnica del cultivo de melones. Yo le dije al hermano Son, yo a fines de junio, a inicios de julio, ¿hay cosas que hacer? Sí, ¿qué cosa? Tenemos que sacar los melones. Falta gente que trabaje. En aquel entonces, yo le traje a todos mis nietos de Estados Unidos para que vayan a recoger los melones de las 3:30 de la madrugada. Porque a las 8 sale el sol y es muy caluroso. De ninguna manera uno puede estar dentro del invernadero. Uno se levanta a las 4:30 a recoger los melones, 5:30. 5:45, 6:45, casi uno trabaja 3 horas y luego demasiado calor uno tiene. Mis nietos estaban tan contentos porque ellos nunca hicieron ese trabajo en Estados Unidos. Yo quería hacerle trabajar hasta para que se enfermen, pero hacía mucho calor, ni yo podía estar. Ellos me decían que continuemos, pero ni yo podía continuar de tanto calor. Recogimos los melones, lavamos, pusimos nuestro carro. Y ellos trajeron dinero. El Señor nos dio $5 porque trabajamos. 3 horas trabajaron, le dio $5, $50. Y ellos de nuevo nos dicen, abuelito, vamos a ir otra vez. Y cuando fuese pastor, venga, no hace falta que nos paguemos. Sí, que nos paguen. Si ganas mucho, bueno, danos. Hagamos lo que hagamos, lo que el hermano haga lo que haga. Sufriendo porque no sabe que sufre. Pero si uno lo hace con la fe de creer en Dios, el río Jordán se seca. Como se seca el río Jordán cuando los israelitas se acercaron, delante de nosotros el río se seca. Todos los muros serán derrumbados delante de nosotros. Hagamos lo que hagamos, Dios estando vivo trabaja. Y los que lo tienen por teoría, la vida de creencia es difícil, pero verdaderamente los que lo aceptan con fe en el corazón tienen convicción y haga lo que haga, Dios nos bendice y nos da la victoria. No lo hacen porque tengan sabiduría, sino que es Dios quien trabaja. Por lo cual, cuando leemos este libro, el leer este libro, la Biblia, es incomparable lo que aprendan en la universidad que sea. Le da la enseñanza en la vida, la fe, le echa el temor, el miedo y le da la fe. Sea en la misma postura. Por más que tengan un oro de este tamaño, sin poder ver aquello, el que pase hambre. Pero el que conoce que tiene aquello, los que sufren, los que pasan hambre, conociendo que tiene oro, que tanto, yo voy a sacar eso y un día voy a vender aquello y cobraré tanto.
no son pobres de la misma manera, no son ignorantes de la misma manera, no son torpes de la misma manera, sino que los que están dentro de Jesucristo tienen la esperanza en el corazón. El camino que nos dirigimos, la ciudad se va a derrumbar, el río se va a convertir en tierra seca, Dios nos va a ayudar. Sí, Dios preparó a Rahab y Salmón y Rahab se casaron, eran felices, tuvieron hijos y ha sido padre de David. De tal manera Dios va a trabajar en nosotros cuando uno ve aquello. Es incomparable a esta fe. Por más que de toda su vida, no hace falta que mezquine, por más que de todo su ser, no mezquina. A mi hijo le dije, claro, cuando él se iba a Estados Unidos, nadie te dirá para que seas rector. Claro, nadie te dirá para que seas ministro, pero no seas ministro, no seas rector, por más que te lo digan, sea lo que fuera, no lo hagas, solamente dedícate a la obra de predicar el evangelio. Mi hijo me oye a mí, hasta ahora, aparte de ello, nada lo hace. Día y noche él anda corriendo para predicar el evangelio y Estados Unidos va cambiando. Cuando vemos cómo Dios le ayuda, Dios se manifiesta. Esta vida que yo vivo y la vida que Dios preparó por mí es completamente distinta. El que uno viva en el desierto y el que viva la vida de esclavitud en Egipto, realmente el que entra en Canaán es completamente distinto. Esto no es teoría lo que aparece en la Biblia. Verdaderamente la obra que Dios se manifiesta nos va contando. Cuando vemos este mundo dentro de la Biblia, el mundo es tan infantil, uno no puede utilizar la manera del mundo, es tan inestable. Esto es lo seguro, pero la gente cree que recibir el sueldo es estable. Para nada eso es estable. No, uno vive con el sueldo, debe tener salud, debe vencer la enfermedad, debe tener la paz en el corazón, debe tener buena relación matrimonial. Los hijos deben crecer bien, por más que gana mucho dinero, si crean problemas los niños, un dolor inmenso a la cabeza. Y para para criarle con la fe. Ustedes también deben vivir con la fe. Cuando ustedes ven que viven con fe, los niños aprenden. Los que no viven con la fe y solamente predican, los niños, los pastores también se desvían. Pero la fe es demasiado importante. Mi hijo me dijo, padre, en la cantata navideña, ahora hicimos para que se ausenten del colegio durante una semana. ¿Por qué? Es que quería mostrarle a mis hijos cómo yo iba anunciando el evangelio. Yo le predico la palabra a mis hijos, pero verdaderamente cómo vivimos por el evangelio, yo quería mostrarle. Más que cualquier otra cosa, el evangelio es lo más importante, por lo cual la cantata, parando todo con todo el corazón, ahora hemos echado el corazón y quería mostrarle aquello a mis hijos. Muy bien lo has hecho. Los niños que ven creciendo aquello, que crecen viendo aquello. A ver, ofrenda esto. El que viva de tal manera y los que oran en medio de la dificultad, los que se apoyan en Dios, cuando viven con fe, los hijos miran aquello y aprenden. Por más que se le diga corrómpete, no pueden corromperse, pero los que le enseñan teóricamente, ahora cuando tienen edad comienzan a tener novios, cometen pecado y hay muchos que viven de tal manera. El que vivan con fe, sea su futuro, sea su descendencia, la gente que le rodea, todos aquellos ahora tienen el camino para vivir de manera feliz. Esta Biblia no es simplemente una historia. Lo que nos va a ocurrir tal como está escrito. Cuando leemos la Biblia tenemos mucha fuerza. ¡Sí! Y queremos cantar, queremos bailar. Y mientras que vamos leyendo es tan bueno. ¿Por qué esto que es tan bueno tú no conoces? Eso quisiera decir. Esto es algo tan magnífico. No lo consideres poca cosa. Algo tan bueno no hay. Algo parecido ni en el mundo. Porque tú consideras poca cosa la palabra. Acéptalo. Te harás feliz. Tendrás fruto en tu vida. Realmente considera poca cosa la iglesia. Poca cosa a la palabra del pastor. Es porque no lo conoce, pero los que conocen cada palabra, estando vivo, trabaja con poder. Cuando yo voy leyendo, ¿cómo que hay un Dios como este? Va ahora impidiendo la corriente del río y hay tierra seca, se derrumba el muro, guarda al espía. Por suerte, la casa de la ramera Rahab estaba en el muro, era fácil de escapar. ¿Cómo iba a escapar si tenía la puerta? Y así va saltando como si fuera que nos entrenamos en el cuartel.
y luego va atacando a Jericó y toda la familia Rahab sobrevive. 우리에게 이런 일들을 하시는 Dios va realizando esta obra a nosotros, por lo cual en todos ustedes Dios tiene un plan. Los que no creen en Dios está lleno con su propio plan. Y cómo Dios va a obrar en nosotros no lo conoce. Los que creen en Dios tienen su propio plan, pero mirando el plan de Dios. Así, 진짜 강물이 ahora, en el camino que nos dirigimos, se derrumba el muro y aparece gente que nos ayuda como la ramera Rai para que podamos marchar hacia el muro. Nos va preparando así como se seca el río. Hemos vivido 55 años dentro de Jesucristo. Hemos tenido dificultad, muchos problemas, pero no era difícil. El resultado siempre era bendición. Sea lo que fuera, era así. Dios junto conmigo estaba vivo y no puedo negar con mis labios. No sé qué va a ocurrir delante de nosotros, pero Dios que me ayuda. Yo confío que me abrirá los caminos, por lo cual voy cumpliendo la edad en adelante. No sé cuánto más viviré, pero por más que hoy yo muera, seré feliz. Por más que mañana muera, seré feliz. Y por más que muera más viejo, seré feliz. Y Dios trabajará. El que más me ama me guiará. Siento agradecimiento, siento felicidad. Amados, 대충 적당히 hacia medias, 좀 벌초하듯이 como si fuera que ustedes van cortando el pasto del sepulcro, así forzado. No así lleven la vida de creencia. En la Biblia está el corazón de Dios y la felicidad de Dios está en ustedes, la fe de Dios está en ustedes, la paz, el amor y la vida de ustedes tendrá fuerza, estará resplandeciente y con que se encuentre la gente que se encuentre con ustedes cambiará y se recibirán tal bendición. Vamos a orar.